Buenas tardes, hermanos. Es un gusto poder estar acá con ustedes nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Es un privilegio, a pesar de las circunstancias, tener acceso a las prédicas, a las reuniones durante la semana en nuestra iglesia, y sabemos que la palabra de Dios no falta. Yo quería contarles que hace algunos años vi una película. Esta película se filmaba en un avión y trataba sobre un terrorista que había entrado al avión y estaba pidiendo dinero y algunas cosas, con la amenaza de que si no se cumplía esta petición iba a empezar a matar a cada uno de los pasajeros que estaban ahí. Un policía que venía en el avión y se enteró acerca de este terrorista, trató de averiguar quién era entre todos los pasajeros, trató de hacerlo al comienzo discretamente, y algunos pasajeros empezaron a dar cuenta de que algo no andaba bien. Cuando esto sucedió, los pasajeros empezaron a incomodar. Ellos incluso empezaron a sospechar del mismo policía, y mientras que el policía trataba de actuar de buena fe con un propósito de defender a todos estos pasajeros, por estar en esta investigación se le empieza a culpar a él, hasta que el terrorista empieza a matar a uno por uno de los pasajeros remotamente sin que nadie se dé cuenta, y las cosas se empiezan a poner mucho más alteradas y todos los pasajeros se empiezan a incomodar porque sentían que este policía los cuestionaba, los presionaba, y no tuvieron mejor idea que echarle la culpa al policía de todos los problemas que estaban aconteciendo, en vez de buscar llegar a la verdad, en vez de ayudar para el bien común. Y esto hablaba a mi corazón porque muchas veces preferimos estar sentados cómodos en nuestros asientos, incluso a veces ignoramos que van a suceder o están sucediendo cosas muy malas a nuestro alrededor, preferimos ignorarlo o a veces hacernos los locos para no perder esa comodidad y esa tranquilidad en la que supuestamente estamos. No es fácil tener una mente abierta para este tipo de cosas. De hecho, yo pienso que es uno de los problemas hoy en día de la iglesia cristiana, ¿no? El poner la verdad sobre la mesa, y que muchas de las personas que asistimos a la iglesia, a veces nos podamos incomodar con ciertas verdades. Entonces muchas de las iglesias cristianas están teniendo mucho cuidado de no decir y no mostrar la palabra de Dios. Una de las razones por las cuales para mí fue un impedimento al comienzo acercarme a Dios fue precisamente esa. Sentía que al acercarme a Dios iba a tener que rendirle cuentas a Dios. Yo recién cumplía 18, 19 años, y es la edad donde uno cree que ya va a tener la libertad total, de que es dueño de su vida y de que finalmente puedes hacer lo que tú quieras. Cuando sientes eso, lo último que quieres es tener que pasar de la sujeción de tus padres a la sujeción a Dios. No tenía yo eso en la cabeza, nunca me había sujetado a Dios, no sabía mucho cuáles eran las implicancias de eso, pero lo que sí sabía es que me incomodaba la idea de pensar que tenía que rendirle cuentas a alguien. Entonces eso me impedía un poco de acercarme libremente a Dios, de querer buscarlo. Y yo pienso que es un problema en los jóvenes y es un problema en general en el ser humano, porque muchas veces estamos a la defensiva cuando nos sentimos cuestionados, cuando una verdad o una palabra toca nuestro corazón, y no es una actitud natural querer abrirnos y querer decir, bueno, de repente esta palabra es para mí. Creo que lo natural es cerrarnos y decir o pensar, no, esto no es para mí, esta palabra no es para mí, de repente para el que está por allá o el que está por allá. Creo que tenemos esta reacción natural de cerrar nuestro corazón a
la palabra de Dios o algún consejo que pueda venir de personas mayores, de nuestros líderes o de los jóvenes mayores. Hace ya algún tiempo yo escucho en los jóvenes algo que está de moda y dicen, no quiero que me juzguen. A mí no me gusta que me juzguen y lo escucho bastante. Muchos jóvenes hablan así, tienen esto en la cabeza, no quieren ser juzgados. ¿Y qué significa no quiero que me juzguen? Una joven me contaba hace tiempo, me decía que sus papás están separados y ella me contaba que ella vivía con su papá porque su papá no la juzgaba. Y en cambio su mamá la juzgaba un montón. Esas eran sus palabras. Ya con la conversación yo entendí lo que significaba para ella que su mamá la juzgaba, ¿no? Su mamá le decía las cosas, le aconsejaba, le prohibía, le ponía límites, le ponía horarios y opinaba sobre lo malo o lo bien que estaba haciendo. En cambio su papá mantenía una distancia con ella y la dejaba hacer lo que ella quería. Ella era libre con su papá y con su mamá se sentía juzgada. Y esta corriente que está entre los jóvenes es totalmente contraria a la voluntad de Dios y a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros sabemos que el caminar del creyente es como la luz de la aurora que va en aumento. Y si nosotros no procuramos ir en aumento, de todas maneras vamos a retroceder, vamos a ir cada vez más lento y vamos a empezar a retroceder finalmente. Eso es seguro y lo vemos todo el tiempo. En la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, podemos ver una alerta de pecado. A mí me encanta porque es bueno cuando uno tiene estas alertas en donde te detienen para reaccionar, para hacer lo correcto, para meditar. Y cuando uno lee la palabra hay varias alertas en las escrituras, en muchos versículos hay varias alertas. Esta es una alerta que a mí me gusta y el profeta Isaías se refiere que el pecado de Israel es como una grieta en una pared. En Isaías 30:13 dice, por tanto este pecado os será como una grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Lamentablemente, nosotros nunca vemos nuestro pecado así, como una grieta en la pared que eventualmente puede generar, puede crecer tanto que haga que una pared se caiga. No queremos exagerar con nuestros pecados, ¿no? Pensamos de repente que son solamente unos arañoncitos en la pared y nada más. No queremos pensar que puede haber una grieta. Y si alguien quiere sugerirnos eso, que en nuestra vida hay grietas, no lo vamos a tomar bien, nos molestamos, porque es incómodo muchas veces mirar para adentro y analizar nuestras grietas, las grietas en nuestra vida. Y por supuesto que el mensaje del pecado en toda la palabra y en nuestra vida diaria no es bien recibido. No es tan fácil hablar del pecado y tampoco es fácil recibir una palabra acerca del pecado. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, en el versículo 17. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Le preguntó, ¿eres tú el que turbas a Israel? Acab era un rey de Israel, un rey que no quería buscar a Dios, que no quería hacer las cosas bien delante de Dios, y Elías era un profeta, el profeta de turno. Y Elías había estado hablando ciertas cosas acerca de la situación del país, la situación de Israel que estaba en pecado y apartados de Dios. Entonces cuando Acab se enfrenta a todas estas palabras, a Acab le arde horrible que Elías pudiera juzgarlo o criticarlo. Entonces le pregunta, ¿eres tú el que turbas a Israel? Por tu culpa estamos como estamos, por tu culpa Dios ha dejado de mandar lluvia y estamos en una sequía.
¿Eres tú de repente el que viene con este negativismo, con estas críticas, te crees lo máximo? Estás turbando nuestro bienestar. Y el profeta le responde, el profeta Elías le responde: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. No se trata de que tú te sientas turbado por lo que yo te digo. Te puedes sentir turbado, te puedes sentir molestado, te puedes sentir aburrido de mis palabras, pero no se trata de mis palabras, se trata de lo que estás haciendo, que hace que te alejes de Dios y que el Señor nos castigue y nos pare la lluvia, o lo que fuera que quiera hacer. Acá aborrecía a los profetas porque le hablaban de lo malo que él hacía y le incomodaba muchísimo. Aborrecía a Micaías, que era otro profeta, decía: lo aborrezco porque me profetiza malas, cosas malas todo el tiempo, no habla nada bueno. Él tenía 400 profetas, entre comillas profetas, porque hablaban cosas que acá quería escuchar, o sea, se inventaban cosas para quedar bien con el rey. Y solamente estaba Micaías, que era el único que hablaba lo que Dios mandaba. Y acá odiaba a Micaías por eso, no quería ser incomodado por la palabra de verdad, por la palabra de Dios. Y muchas veces estamos nosotros así, con esa actitud, con la actitud de acá. Cuando leemos la palabra, cuando escuchamos una prédica, nos pasa todo el tiempo. No es tan fácil que la palabra acerca del pecado, de lo que podamos hacer mal, llegue como algo lindo en nuestra vida. No es así, nos cuesta. Y Jesús habló del pecado de muchas maneras. De muchas maneras trató de llegar a las personas con este mensaje. Y su propósito de mencionar el pecado no era para juzgarnos, sino era para que podamos meditar en este pecado y poder analizarlo y, lo más importante, arrepentirnos. En todo momento, cuando Él habla sobre esto, Él también da este mensaje de esperanza, este mensaje de oportunidad, nos da una promesa. Y en toda la Biblia lo podemos ver. Hay una promesa por si un pecador se arrepiente. Está ahí y es para nosotros. En Primera de Juan, en el capítulo 1, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa, y esta oportunidad que Dios nos da, la vemos desde Génesis hasta el Apocalipsis. El Señor no quiere condenarte, quiere salvarte. Por eso vino Jesús, para morir por nosotros y salvarnos y darnos esa oportunidad. El profeta Jeremías también lo dijo en Jeremías 15:19. Dice: así ha dicho el Señor: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. El Señor nos da esta promesa, y dice: si tú te conviertes, yo te puedo restaurar, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, si tú haces una separación de lo bueno y lo malo, del bien y del pecado, del mal, si tú haces esa separación, si tú te conviertes de lo malo que haces y te das cuenta y te arrepientes y sales de ese camino, yo te voy a perdonar. Entonces, realmente el mensaje del pecado es importante, porque es la alerta del Señor para nuestras vidas, la gran alerta en donde hay una esperanza y una promesa detrás de ese mensaje. En 2 de Pedro 3, Pedro decía que es paciente. En el versículo 9, en la segunda parte, dice que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, el Señor espera pacientemente 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, varias veces, y muchos años y un largo tiempo nos espera. Creo que muchos de nosotros
lo hemos conocido después de muchos años y Él nos ha esperado pacientemente para darnos esta oportunidad, para que podamos arrepentirnos. Cuando el Señor detecta el pecado en nosotros, Él nos exige que lo eliminemos de nuestras vidas. Es una exigencia, no es una posibilidad, no está para que nosotros pensemos y lo evaluemos. Es una exigencia de parte de Él. Hace unos días escuchamos la prédica del domingo y se habló de esta batalla que tiene Josué. Ya no voy a hablar mucho de eso, pero espero que hayan escuchado la prédica, que estuvo muy buena, y creo que es bueno refrescar estas porciones porque nos ayudan a entender más el sentir de Dios, y no solamente, yo creo, a mí no me parece que Dios haga ese tipo de cosas, pues las hace. Entonces, cuando Josué se enfrenta a esta segunda batalla y son derrotados, el Señor le muestra que ha sido por el pecado de Acán, como se comentó, y el pueblo es derrotado. Este hombre hizo algo a escondidas, el Señor lo saca a la luz y le dice, bueno, si no castigas a este hombre, no vas a poder seguir adelante. Y Josué lo hizo así. Josué tomó una decisión y dijo, ok, voy a sacar el pecado, voy a eliminar el pecado del pueblo, del cuerpo. Y eso fue una actitud muy buena. Pero no vemos siempre eso, no vemos siempre esos buenos ejemplos en donde se tome, como se dice, el toro por las astas. En la palabra vemos un ejemplo muy, pero muy terrible, en donde las tribus de Israel se juntan, todas las tribus se juntan para ir a pelear contra un grupo de hombres de la tribu de Benjamín, porque habían hecho algo terrible, una maldad terrible. Y todas estas tribus se juntan y van donde la tribu de Benjamín y les dicen, ok, entreguen a estos hombres, solamente los hombres que han hecho la maldad. Y esta tribu, en vez de tomar esa decisión de ponerse bien delante del Señor, se molestan y salen a pelear, defendiendo el pecado. Tristemente, eran sus familiares, pero el pecado no se defiende. No se defiende el pecado de uno mismo, no se defiende el pecado del amigo, del hermano, del papá, del hijo, no se defiende ningún pecado. Estos hombres defendieron el pecado y esta situación sale muy mal, se registra casi la pérdida de una de las tribus. Por defender a estos hombres malvados, casi se pierde una de las tribus de Israel. La situación fue horrible, todo salió mal, porque estos líderes de la tribu de Benjamín toman esta mala decisión de defender el pecado. En vez de hacer lo que hizo Josué, aunque sea de tu familia, aunque sea lo que sea, el pecado se elimina. Y ahora no solamente vamos a hablar de estas guerras, estas batallas, sino en nuestro corazón y en nuestra vida. El pecado que tenemos en nuestro corazón se tiene que eliminar, se tiene que desechar. El Señor lo exige, Dios lo está exigiendo en tu vida y en la mía, todo el tiempo. Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué tenemos que exagerar tanto? Si somos hijos de Dios, hay una noticia. Nosotros hay una buena noticia. Si tú eres hijo de Dios, eres un amado de Dios, eres un hijo amado. Pero la no tan buena noticia de repente para muchos es que el Señor va a ser más exigente con sus hijos. Como cualquier padre que ama a su hijo y lo disciplina, así el Señor nos va a amar, nos va a disciplinar. Así el Señor va a querer lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros viene mezclado todo. El amor, la disciplina, la corrección y los límites. Todo viene junto, es un paquete completo. En 1 de Juan 3, versículo 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Jesús,
se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros debemos imitarlo, debemos imitar al Señor en todo momento y purificarnos así como Él es puro. Quizás nos puede parecer un poco exagerado. De repente, si yo hubiera sido Josué, hubiera pensado, oye, pero por un solo hombre que pecó, ¿vamos a perder toda esta batalla? ¿Será justo? Además, ojo, que estamos enfrentando a otro ejército que no solo peca uno, sino pecan todos, y todos están apartados del Señor. Entonces, si yo tengo un ejército donde todos están bien y solamente hay un pecador o alguien que está haciendo algo malo, y hay otro ejército donde todos son pecadores, bueno, pues, ¿no? Haciendo un balance, debería ganar el ejército que están todos bien y que solamente hay un pecador. ¿Por qué el Señor habrá tomado esa decisión de hacerlos perder? De repente podemos pensar, qué exagerado. ¿Por qué nos tenemos que preocupar de algunos pecados que están por aquí, por allá, unos chiquititos, unos medianitos, si realmente nuestra decisión por buscar al Señor debería ser lo más importante? Ya, no importa, podemos pensar así, pero el Señor no piensa así, no piensa, Él quiere lo mejor para nosotros, Él quiere limpiar todo nuestro corazón, Él quiere ir purificándonos como Él es puro. Otro ejemplo que llama mucho mi atención, que bueno, conocemos esta historia creo bastante bien, es el ejemplo de Jonás. Él fue rebelde, él fue desobediente, a él no le importó lo que Dios le había pedido, no se preocupó por el pueblo al cual él tenía que ir a predicar. Pero cuando viene la zarandeada, cuando viene esa llamada de atención fuerte, él sí entiende y sí dobla rodillas. Y dice algo que para mí es de verdad digno de alabanza. Él dice en Jonás 1, él dice, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. En ese momento donde él reconoce que es un problema, que su corazón y sus decisiones han sido un problema y no han sido agradables a Dios, ahí empieza su restauración. Es increíble la valentía de reconocer ese pecado y decir, tírenme al mar y lo más probable es que me muera. Pero bueno, ahí donde esté, ahí en el mar, ahí casi ahogándome, me voy a poner a cuentas con Dios. Qué increíble su corazón para tomar esa decisión tan valiente. Yo hubiera podido pensar, ya bueno, pues sí, estoy en desobediencia, pero en este barco hay un montón de pecadores, tanto igual que yo, más que yo, y ¿será que por mí está viniendo eso? De repente hay otros pecados acá también y Dios está haciendo justicia. Él era el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios y yo soy hija de Dios. No importa lo que esté haciendo el mundo allá afuera. Oye, pero todos mis amigos hacen eso, oye, pero qué tanto, pero qué exagerados los cristianos, pero mamá, pero papá, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanta exageración? Si todos allá afuera están cometiendo pecado, ¿qué importan mis pecados chiquitos? Porque además yo sirvo y amo a Dios. ¿No estaremos exagerando? No. De repente lo vemos nosotros como una exageración, pero Él lo ve como una urgencia y como una obligación para sus hijos. Puede ser que a nuestros ojos sea exagerado, pero miren la decisión que tomó Jonás. Yo soy el que está mal. ¿Qué me importa si hay otros afuera que están pecando, lo que quieran? Pero yo me estoy hoy día poniendo a cuentas contigo, Señor. Y este ha sido mi pecado. Yo me porté mal, así que me merezco que me echen al mar. Las consecuencias eran muy desalentadoras, pero a Jonás no le importó. Jonás tomó esa decisión valiente por hacer lo correcto delante de Dios.
Así son las exigencias para nosotros. Iglesia, jóvenes, estas son las exigencias que Dios quiere para sus hijos, un pueblo llamado a la santidad. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, en el versículo 25, andemos también por el Espíritu. Un cuidado especial para su pueblo. El Señor quiere que crucifiquemos cualquier pasión, cualquier deseo que no esté alineado con su santidad y con su corazón. No importa si otros jóvenes están haciendo lo que están haciendo, no interesa. El Señor no nos va a medir a todos juntos. El Señor está mirando tu corazón y el mío, independientemente del resto del mundo. Nosotros tenemos que caminar buscando esa crucifixión de la carne cada día, y se levanta la carne todo el tiempo, todos los días. Tenemos deseos de todas maneras que no están de acuerdo al corazón de Dios, y el Señor dice, los que son de Cristo los crucificarán. Ya, no es una pregunta, no es opcional, es una obligación. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que estar urgentemente hoy a cuentas con el Señor? Dice en 2 de Pedro, si me acompañan por favor. 2 de Pedro capítulo 3. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar, en la segunda parte, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debéis? Pueblo de Dios, hijos de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, versículo 14, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Este capítulo tiene por título El día del Señor vendrá. Y el día del Señor vendrá pronto, no sabemos cuándo. Pero hoy en día, donde sabemos que corremos ciertos riesgos, siempre han habido riesgos de que hoy día nuestra vida acabe, pero hoy quizás con esta enfermedad estamos preocupados, las personas están preocupadas. Debemos estar a cuentas con el Señor hoy día. Dice, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. La palabra de Dios, hermanos, es luz a nuestras vidas. Si tenemos un corazón dispuesto, no vamos a escapar de los planes del Señor, no vamos a escapar de la transformación que el Señor quiere hacer en nuestros corazones. No vamos a escapar de esa espada de dos filos que penetra nuestro corazón. Si lees su palabra, si lees Saúl, si lees a Can, si lees a Caín, debes preguntarte, ¿no? ¿Cuánto tengo yo? ¿Cuánto tengo yo de Saúl? ¿Cuánto tengo de Acán? ¿Cuánto tengo de Jezabel? ¿Cuánto tengo de Eva? Y así sucesivamente. La palabra del Señor nos va a ir transformando. ¿Cuántos frutos de la carne tengo? ¿Cuánto de oidor? ¿Cuánto de hacedor? Son las preguntas que el Señor quiere que nosotros nos hagamos. El Señor quiere seguir tratando con nuestras vidas. Nosotros podemos ver este deseo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, en todo momento. Los mensajes a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Tengo algo contra ti, es el mensaje. Hay un elogio, hay una crítica, hay una instrucción y hay una promesa condicional. Entonces, a veces solo queremos el elogio. Bueno, las instrucciones puede ser, si no me incomodan, y las promesas que nos encantan. Pero si nosotros leemos el mensaje a las iglesias, hay un elogio y hay una crítica para que cuando el Señor critica algo en nuestras vidas, cuando el Señor alumbra un área, un pecado en nuestras vidas, es para que nosotros obtengamos lo mejor en eso. Es decir, que lo pongamos en el altar, nos arrepintamos, le pedamos perdón al Señor, el Señor limpie y de eso salgamos mejores, salgamos transformados, salgamos purificados. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nuestras vidas. Seguir tratando con sus hijos, seguir purificando.
Esa espada que entra y que duele, que parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, va a doler, va a ser una espada que duele, que entra y duele, pero para un beneficio luego, para que después haya esa purificación. Si tú quieres que esa espada no sea una espada, sino sea un bálsamo todo el tiempo, y que todos sean promesas y todos sean elogios en tu vida, no va a poder el Señor tratar contigo, no va a poder moldearte a su imagen y semejanza, no lo va a poder hacer si no se lo permitimos. Él no lo va a hacer. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, así como lo hizo Josué y se puso a cuentas con el Señor, así como lo hizo Jonás y se puso a cuentas con el Señor. Muchas veces pensamos que estamos limpios y no es más que una actitud como la que tuvo Caín o como la que tuvo Saúl. Dice en la palabra, en el Proverbios 30, hay generación limpia en su propia opinión. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia, uno puede pensar que está bien, pero no estamos limpios. Esa puede ser nuestra opinión, pero no la manera como el Señor nos mira. En Josué 7:10, Dios le dice a Josué, cuando Josué estaba preocupado, pensando, ¿por qué hemos perdido? ¡Qué tragedia! ¡Qué mal! No entiendo, Señor, tú nos prometiste, y estaba preocupado. Dios le dijo, levántate. ¿Por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Hay un pecado y tienes que tomar ese pecado. Tienes que acabar con ese pecado para yo poder seguir con las victorias. Y es lo que quiere hacer el Señor con tu vida y con la mía. Señor, escudriñanos, muéstranos, para reconocer, para primero darnos cuenta de ese pecado, para reconocerlo y ponernos a cuentas como lo hizo Josué. Y él empezó a buscar dónde estaba, empezó a ir separando lo precioso de lo vil, lo bueno de lo malo. Empezó a decir, ok, estos están bien, estas tribus, me quedo con esta tribu, ahora con estas familias, luego con esta familia, luego con esta más chiquita, hasta que llegó a Cán. Y así quiere el Señor que tú y yo hagamos con nuestro corazón, que hagamos una separación de lo precioso de lo vil, que desechemos lo malo, que realmente eso que el Señor nos muestra que está mal, ese pecado que a Él no le agrada, que no convivamos con Él, porque no va a traer nada bueno para nuestro caminar. El Señor quiere que desechemos todo pecado. Si nos humillamos, como lo hizo Josué, como lo hizo Jonás, desde que él reconoce, luego en el estómago de ese pez gigante, se humillaron. Si nos humillamos nosotros, el Señor va a obrar, va a purificarnos, va a limpiarnos. El Señor nos ama. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para transformar nuestras vidas. Él ya hizo la parte fea, Él hizo el sacrificio por nosotros, para que nosotros tengamos lo mejor. Y el día a día, puede ser que uno se sienta incómodo, puede ser que uno sienta que nos están incomodando, pero todo eso va a redundar para bien, para los que le aman. Cuando hemos estado sin Dios, cuando hemos vivido sin Dios, no teníamos que hacernos ninguna pregunta, no teníamos que cuestionarnos si lo que hacíamos era bueno o era malo. Vivíamos así libremente, sin ser juzgados, entre comillas. Pero cuando hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, las cosas han cambiado. Quiero dejarles estos dos versículos en el Salmo 119:9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y este es un ciclo que el creyente tiene que entrar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y así uno tiene que estar
pensando que tiene que limpiar su camino, escuchando su palabra y guardando su palabra. Proverbios 1:5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Este es el ciclo donde el Señor quiere que nosotros estemos como creyentes. Oirá y aumentará el saber. Seguirá oyendo la palabra y seguirá aumentando el saber. Guardará su palabra y limpiará su camino. Guardará su palabra y limpiará su camino. Si nosotros no estamos en este ciclo constantemente, vamos a retroceder. Y el Señor no quiere eso para nosotros. Jesús dijo que Él venía por los necesitados. Y hoy podemos reconocer que somos esos necesitados, esos enfermos. Y podemos decirle en esta tarde, como lo hizo Jonás, cuando se arrepintió y oró a Dios y dijo: invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. El Señor va a oírnos. Nosotros solo tenemos que arrepentirnos. Si tu alma desfallece en este momento, tú te tienes que acordar del Señor. Dice que Jonás dijo: y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El Señor nos quiere oír en esta tarde. Solo podemos abrirle nuestro corazón y decirle: Señor, escudriña mi corazón. Mira si hay algo en mí que no está bien delante de ti. Guíanos, Señor, por un camino recto. Queremos andar rectamente como tú lo pediste y lo exigiste. Ayúdanos, Señor, porque es difícil. Vamos a orar juntos. Señor Jesús, gracias, Padre, por tu palabra. Nosotros queremos abrirte nuestro corazón en esta noche y queremos pedirte, Señor, que tú escudriñes nuestros corazones, que nos muestres, Señor, aunque incomode, aunque fastidie, aunque nos sintamos criticados, Señor, aunque nos sintamos juzgados. Tú no has venido para eso, Señor. Tú has venido para perdonarnos, para salvarnos, para limpiarnos. Así que nosotros queremos, Señor, abrir nuestro corazón para que tú nos muestres, Señor, todos nuestros pecados, para ponernos delante de ti, para pedirte y rogarte, Señor, que nos limpies, que nos sigas limpiando, que nos sigas haciendo sabios con tu palabra. Señor, te necesitamos. Ayúdanos a ser como la luz de la aurora que va en aumento. Señor Jesús, tienes que seguir la obra en nosotros, Señor. Aún no has terminado, Padre. Límpianos, Señor. Ayúdanos a ponernos a cuentas contigo, Señor, como lo hizo Jonás y como lo hizo Josué, Señor. Te necesitamos, Señor. No queremos quedarnos atrás. Queremos que cuando tú vengas, Señor, diligentemente, Señor, nosotros estemos cuidando, Señor, nuestro camino, cuidando nuestro corazón, cuidando que estemos puros y limpios delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por tu paciencia con nosotros. Gracias por esperarnos. Gracias por mostrarnos, por guiarnos, Señor, por camino de rectitud, Señor. Lo necesitamos, Señor. Nos encomendamos a ti. Gracias, Padre, por tu sangre preciosa. Hermanos, pongámonos a cuentas con el Señor. El Señor quiere escudriñar nuestros corazones en esta noche. Hay mucho por hacer todavía. Yo quiero que el Señor siga su obra en mi vida. Que Dios lo bendiga. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos
Jehová, nuestro Dios, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos.